La creación de la álgebra abstracta. Nether, una mujer al servicio de las matemáticas. ¿Cómo pudo una mujer de finales del siglo XIX adentrarse en un campo científico absolutamente masculino? Bueno, en el siguiente video vengo a presentarles un breve resumen de la vida de una de las mujeres más ilustres en el campo de las matemáticas y la física, con algunas de sus aportaciones. Amalie Amy Noether fue una matemática y física de ascendencia judía nacida el 23 de marzo de 1882 en Baviera, Alemania, en una pequeña ciudad llamada Erlangen. Su padre, Max Nether, era un matemático que impartía clases en la Universidad de Erlangen, y su madre, Ida Amalia Kaufmann, quien pertenecía a la burguesía. En 1869 se da la apertura en Berlín de la primera institución de educación superior femenina, impulso de una oleada de reivindicaciones de igualdad. Es así como en 1887 la villa de Erlangen inaugura la Escuela Municipal de Educación Superior de Niñas, en la que entraría Amy 2 años después. Nether se formó inicialmente como profesora en lengua francesa e inglesa. A los 18 años de edad obtuvo su título que la facultaba para impartir clases, claro, teniendo en cuenta su radio de acción restringido, ya que solo podía dictar clases a escuelas para mujeres. Cabe aclarar que ella era una muy buena docente, pero, sin embargo, esto no era lo que realmente le apasionaba. Todo da un giro cuando Nether decide registrarse en la Universidad de Erlangen, algo muy atípico para la época, ya que para las mujeres la universidad era algo inasequible, una vía muerta sin proyección laboral. El patriarcado y la supremacía de género presente tenía unas exigencias a las que Nether y otras mujeres debieron acoplarse, tales como que ninguna universidad podía permitir que una mujer se matriculara de forma regular, o que las clases estaban sujetas a la decisión del docente y solo él podía decidir si alguna mujer entraba o no como oyente a la clase. Pese a todos los impedimentos, Nether no dio vuelta atrás y utilizó la influencia de su padre y sus amistades para asistir como oyente en el año 1900 a la universidad. Tiempo después, el Reino de Baviera modificó la legislación y reconoció el derecho de matrícula para las mujeres, esto siendo un granito de arena en la lucha del reconocimiento por nuestros derechos como mujeres. Ocurrido lo anterior, Nether decide ir a la Universidad de Gotinga, donde recibió clases por parte de David Hilbert, Hermann Moski, Felix Klein durante un año. Ya en 1904, regresa y se matricula para hacer estudios de doctorado en la Universidad de Erlangen. El paso de una matemática algorítmica en la que se manejan objetos definidos de forma constructiva y algebraica a técnicas más complejas y abstractas marcaría un hito en la historia. Por fin se alcanzaba la cima desde donde se podían observar nuevos caminos. A Amy Nether le correspondió formar parte de la última expedición para conquistar dicha cima. Es así como en 1907 defendió su tesis doctoral bajo la tutoría de Paul Gordon sobre la construcción de los sistemas formales de las formas ternarias bicuadráticas, también llamada teoría de las invariantes. Lo anterior significa el estudio sobre objetos matemáticos que quedan fijos tras aplicarles una transformación algebraica. Nether realizó 331 invariantes aproximadamente, de las cuales pueden obtenerse las demás. Lo normal hubiera sido que Nether se hubiera tenido que preparar para el examen de habilitación, indispensable para ejercer como profesora titular. Sin embargo, esta opción no fue posible para las mujeres y tuvo que conformarse con dar clases a escondidas, sustituir y asistir a su padre sin salario alguno y sin posición académica. Y sí, tristemente a las mujeres se les había aceptado como alumnas, pero no se les toleraba en el cuerpo de docente. Luego de la muerte de Paul Gordon en 1912, su nuevo mentor fue el profesor y matemático austríaco Ernst Fischer, quien pronto le brindó la perspectiva y dirección que tanto necesitaba. A partir de su contacto con Fischer, Amy profundizó en el uso de las estructuras algebraicas abstractas y atendió al nuevo enfoque de Hilbert para el tratamiento de las invariantes, acercándola así al pensamiento axiomático conceptual y alejándola a su vez del pensamiento constructivista que tenía Gordon. Entre 1913 y 1915, Nether se enfocó en los trabajos realizados por David Hilbert y escribió varios artículos relacionados con los campos, las funciones racionales, los grupos finitos e invariantes, extendiendo y aplicando así los métodos elaborados por Hilbert. De esta manera,
van enmarcándose así las aportaciones de Nether progresivamente en el ámbito del álgebra. En 1915, Felix Klein invita a Nether a su prestigioso curso de matemáticas en la Universidad de Göttingen. Pero una vez más, el machismo y los prejuicios de la época por parte de otros académicos le impidieron obtener a Nether el cargo de profesora. Hilbert, por otro lado, la defendió mediante las siguientes palabras: él no veía por qué el sexo de un candidato pudiera ser argumento en contra de su admisión. Durante años fue relegada como ayudante de Hilbert sin salario. Nether, pese a todo lo anterior, aún así pudo destacar y probar el teorema que lleva su nombre, y uno de los más importantes dentro de las matemáticas y de la física moderna. La relatividad de Albert Einstein entraría como papel estelar, y en la búsqueda entre la matemática y la física por justificar esta teoría entra Nether, quien aplicando sus nociones de invariantes a las nuevas ideas de la física es como da solución a su teorema. Nadie esperaba que Nether, una mujer, fuera el artífice de la teoría que permitió entender y resolver el problema de la conservación de la energía. Pero en primer lugar debemos tener claro que es una ley de conservación. Una ley de conservación asegura que existe una cantidad concreta de un sistema que permanece constante a lo largo de su evaluación en el tiempo. En concreto, la ley de la conservación de energía afirma que en situaciones normales la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Nether establece que siempre que haya una invarianza, una simetría en el sistema físico, entonces existe una ley de la conservación, y así construyó un puente entre la noción geométrica y las leyes de la física. El teorema de Nether relaciona la simetría de un sistema con las cantidades físicas que se conservan, y esas cantidades son una herramienta fundamental a la hora de resolver y plantear problemas en el área de la física, lo que lo convierte en uno de los teoremas más importantes y uno de los más bellos. Es así como, mientras Albert Einstein revolucionó la física con su teoría de la relatividad, Nether creó una nueva matemática para comprender el universo. La Revolución Alemana de 1918 trajo consigo cambios significativos en la actitud de la sociedad, las cuales incluían más derechos para las mujeres, algo positivo. Es así como en 1919 Nether logra cumplir su sueño. Después de la Primera Guerra Mundial, le asignaron una plaza como docente, pero sin paga. Pero lo anterior no impidió que fuera una catedrática en la universidad muy importante. Considerados los años más felices de su vida, trabajó en Göttingen hasta 1933. Sus alumnos fueron conocidos como los chicos de Nether, siendo sus principales promotores y convirtiéndola en la madre de la álgebra moderna. Durante sus años en Göttingen, Nether desarrolló trabajos muy importantes en el área de la álgebra conmutativa, la teoría de los anillos, y formalizó una definición de gran importancia en el álgebra, conocida como anillo netteriano. Esta es una mujer que jamás deja de sorprendernos. En 1932, Amy vuelve a marcar un hito, al convertirse en la primera mujer en dar una conferencia plenaria en un congreso internacional de matemáticas. Aquel día, cuando se encaminó hacia la tarima para charlar de matemáticas, se hizo un profundo silencio. Muchos de los presentes, especialmente los alemanes, escucharon emocionados las palabras de Nether, que más allá de haber cambiado la fisionomía del lenguaje matemático, se revelaba como una genio que mostraba a los demás los caminos que debían transitar, y todo aquello de una forma muy amena y generosa. Para 1933, con la llegada de Hitler al poder, se le prohíbe a los judíos dar clase, y es así como Nether, judía de origen, es despedida de su cargo. En este sentido, se presentó una apelación ante el ministerio para que Nether fuera rehabilitada en su puesto, cosa que no sirvió. Hermann Weyl fue quien asumió la dirección del Instituto de Matemáticas en Göttingen, y desde el primer momento trató los planes urgentes para que Nether se exiliara en Estados Unidos y escapara de aquella pesadilla. Es así como Nether pasó sus últimos años de vida en el Colegio Bridge Manns de Princeton y en el Instituto de Estudios Avanzados de esta misma ciudad. Amy Nether fallece el 8 de abril de 1835. Debido a una intervención quirúrgica para remover un quiste, 1 año y medio después de llegar a los Estados Unidos.
El legado de Nether es incalculable, como mujer, como matemática y como física. En aproximadamente 40 artículos publicados reposan algunos de sus argumentos, tales como lo son las invariantes algebraicas, las invariantes diferenciales, la teoría de anillos, el álgebra no conmutativa, los ideales y módulos, la teoría de los aniquiladores, las representaciones en grupos, la teoría algebraica de números, la física matemática, etc. Y bueno, este fue el breve resumen de la historia de una de las ilustres más importantes en las matemáticas. Nether nos dejó un legado inalcanzable, inexplicable. Como mujeres, el hecho de no rendirnos jamás. Y como matemática, un talento extraordinario. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.